Eh, dice que el narcisismo nace por replegamiento de las investiduras de objeto como un narcisismo secundario, que se edifica sobre la base de otro primario. Perdón, ¿qué parte, o sea, qué página y qué párrafo de la página? La página 73. 73, sí. Del primer párrafo donde empieza. Sí. Ese continúa, o sea, continúa con el párrafo anterior. ¿Cómo comienza la oración? Una continuación. Pero es donde empieza, sí, donde dice así, ¿toma? Sí. Nos vemos llevado a concebir el narcisismo que nace por replegamiento de las investiduras de objeto como un narcisismo secundario, que se edifica sobre la base de otro, primario, oscureciendo por sus múltiples influencias. No entendí entonces, o sea, a qué se refiere con ese replegamiento de las investiduras. O sea, ahí es como que entiendo que ahí viene de donde nace, ¿no es cierto? Sería el narcisismo, pero no logro comprender a qué se está refiriendo. Claro, a ver, en principio, ¿cuántos narcisismos se identifican? Identifico el narcisismo que es como, o sea, siento que todavía no puedo diferenciar bien de autoerotismo y narcisismo, porque en el autoerotismo es como la acción que toma el bebé, por así decirlo, hacia su propio cuerpo. Sí. Y la noción de narcisismo es justamente como que un acto sexual también, de una introyección, puede ser que se hable, de la libido con respecto al deseo de satisfacerse por sí mismo a partir de su propio cuerpo. No sé si tengo bien diferenciadas esas nociones todavía. A ver, vamos a diferenciar ahí. En el autoerotismo es cierto que el sujeto dirige hacia su propio cuerpo, ¿sí? Uh-huh. Pero lo que no hay es una representación de cuerpo. Uh-huh. En el narcisismo la diferencia es que se inviste una representación del cuerpo. Eso es lo primero. Es decir, que en el autoerotismo es cierto que la energía de carácter sexual, la libido, que es una energía psíquica de carácter sexual, o sea, buscadora de placer, se dirige al propio cuerpo. ¿Sí? Uh-huh. Ahora, ¿qué se quiere decir con eso? Que se carece de una representación del cuerpo como una cosa unificada. ¿Se entiende? Se dirige la energía hacia el cuerpo, pero el cuerpo, ¿cómo está en esos primeros momentos? Fragmentado. ¿Sí? Está fragmentado en múltiples partes. Acuérdense que todavía no hay una coordinación neuromuscular, los órganos de los sentidos no están del todo conectados, entonces está todo fragmentado del cuerpo. Entonces cada parte del cuerpo obtiene una independencia y obtiene placer por una parte, pero todo en fragmentación. Eso es lo que va a caracterizar al autoerotismo. En ese momento aún no existe una representación de objeto. La representación de objetos se logra justamente con el surgimiento del estadio del espejo y cuando se empieza a investir esa representación de objeto, ya ahí aparece el narcisismo. O sea, la libido, esa energía psíquica de carácter sexual, es decir, buscadora de placer, se dirige a la representación de cuerpo. ¿Se entiende la diferencia? En el otro es totalmente fragmentado. No hay ninguna representación unificadora del cuerpo. Son solo Cuando usted habla de representación de cuerpo, se refiere a que el bebé empieza a entender que él es una cosa diferenciada de la madre. Sí, no solamente eso, sino que él es una sola cosa. La noción de que yo soy una cosa distinta del otro, de que soy una cosa unida, etcétera, no existe desde el principio. O sea, en el autoerotismo todavía no hay esa distinción. No. Justamente lo que se hace cuando se habla del estadio del espejo es que ahí pasa a utilizarse una representación unificada
del sujeto. Pero antes de eso no existe nada de eso. Por eso es que recién en este periodo él puede decir yo, y al decir yo se señala a sí mismo. ¿Mm? Entonces, antes de eso, ¿con qué nosotros nos encontramos? Con un cuerpo que está totalmente fragmentado, ¿sí? Anárquico, inseguro. Cuando aparece la posibilidad del estadio del espejo, ahí que nos aparece una representación unificadora del sujeto. Cuerpo y mente ya empiezan a unirse, ¿sí? Se empieza a diferenciar, empieza a reconocer este soy yo, sabe de los peligros, porque claro, hay una unidad y se puede poner en peligro una parte del propio ser, ya sea el cuerpo o ya sea la mente. Y ahí es donde se inviste, libidinalmente se desplaza la energía de las múltiples partes a donde se dirigía en el autoerotismo, se dirige a esa representación unificadora, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como narcisismo. ¿Se entiende la diferencia? Sí, más o menos. Sí. Entonces, O sea, todo eso, esa libido que estaba por afuera, en el mundo externo sería, no, en no, el narcisismo vuelve. no estaba, no. Esto que lo que vos estás preguntando de esta parte viene después. Verá, todavía no. Estamos trabajando sobre el paso previo, que es el pasaje del autoerotismo al narcisismo primario. Ajá. Después viene el secundario. Ajá. En la primera época, sabemos que el sujeto es un sujeto totalmente fragmentado, ¿no? Porque fisiológicamente no tiene capacidad de unirse, las funciones psicológicas no están del todo plenamente desarrolladas. Por ejemplo, la memoria se está empezando a desarrollar. Y gracias a la memoria vos, por ejemplo, tenés una unión de escenas anteriores que han sucedido a lo largo del tiempo que te permiten a vos decir, bueno, yo soy esta, yo hice tal cosa, en tal año hice tal cosa, en tal otro año hice tal cosa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Gracias al uso de la memoria que tienes. ¿Se entiende? Entonces, todo eso no existe al principio. Al principio, ¿qué tenemos? Un organismo, no un cuerpo, sino un organismo fragmentado en múltiples partes, y cada una de esas partes tiene la posibilidad de obtener placer por sí mismo. Y no hay aún una representación de sujeto. No hay una representación de un individuo. La representación llega con el narcisismo primario. Antes de eso son todas fragmentaciones, nada más. Entonces, esas fragmentaciones se unen en lo que se conoce como el estadio del espejo, que cumple esa función, ¿no? La unificación, a partir del cual el sujeto empieza a decir yo, se empieza a nominar. ¿Sí? Porque, digamos, es más fácil decir mamá, decir papá, que decir yo. Porque para decir yo tengo que tener una representación. Profe, le hago una consulta ahí en eso que está diciendo recién, en esa parte es donde empiezan las identificaciones con la madre, ¿no? Sí, esas son las identificaciones Para dividir. que van a dar lugar al narcisismo primario. Primar. Está. Acuérdense que después están identificaciones secundarias que van a dar lugar al narcisismo secundario. Y además tienen que asociar que cuando ustedes dicen identificaciones primarias y dicen narcisismo primario, dicen relaciones duales. Y cuando dicen identificaciones secundarias y narcisismo secundario, dicen relaciones triangulares. O sea, toda la escena edípica, que significa la posibilidad de representar un elemento ausente.
que el elemento esté ausente en este momento no significa que no tenga alguna injerencia en el vínculo que yo tengo con este elemento presente. Por ejemplo, yo estoy con mi mamá y puedo tener un secreto con mi mamá, pero tengo en la cabeza si se entera mi papá, aunque mi papá no esté. ¿Se entiende? Ahí nosotros estamos en una situación triangular. El tercero puede estar ausente y sin embargo el sujeto tiene una representación del ausente y que además sabe que ese ausente, aunque no esté presente, igual incide en la relación. Eso es lo que va a caracterizar. En la otra etapa, en las relaciones duales, es una relación 1 a 1. Presente, ausente, presente, ausente. Y si está ausente, está ausente. No está la posibilidad de representarse un elemento ausente. Eso es de la relación triangular, dentro de lo que va a ser narcisismo secundario, identificaciones secundarias. ¿Se entiende? Esas diferenciaciones y asociaciones tienen que ir haciendo todo el tiempo. Entonces, acá nosotros estamos, cuando estamos hablando de narcisismo primario, justamente de la posibilidad que tiene el sujeto de elaborar una representación de sí mismo. Yo soy este. Yo soy este. A ver, le mando un mensaje a esta gente que me está... Entonces, esta noción de narcisismo primario va a tener que ver con la representación que tiene el sujeto de sí mismo y con esas identificaciones. Por eso es que en alguna parte del texto habla Freud de His Majesty the Baby, su majestad el bebé. Él usa esa frase, ¿no?, en un momento dado, que después si alguno encuentra dónde está en el texto, vamos a analizarlo. Entonces, eso es lo primero que sucede cuando se trabaja con el narcisismo primario. Entonces, se pasa de un estado totalmente fragmentario de interacción con el mundo, pero a través de cada uno de esos puntos que constituyen el cuerpo en forma fragmentaria, a una interacción con el mundo que pasa, la relación pasa vía la representación. Es decir, la energía libidinal no va directamente a los objetos del mundo, sino que pasa por la representación. Y de esa representación va a los objetos. ¿Y qué decía Freud cuando hablaba en el yo de las identificaciones? ¿Qué le decía a la libido? ¿Recuerdan qué decía? No entendí la pregunta, profe. ¿Qué decía Freud en esa parte del yo y el ello, cuando hablaba del surgimiento del yo y de las identificaciones? ¿Qué le decía el yo al ello? Que era parte de la negociación. Ámame a mí. Puedes amarme a mí. Al objeto. Claro, cuando está diciendo eso, ámame a mí, quiere decir, ama esta representación. ¿Se entiende? Es decir, a partir se arma un pacto por medio del cual la libido ya no pasa directamente por el mundo, sino que pasa por esa representación unificadora que nos permite hablar a nosotros de una unidad corpórea y mental, y que nos permite hablar a nosotros de un yo, de un sujeto.
Es decir, que ustedes se hinquen con algo, ¿no? Y les duela y retiren la mano y estén cuidadosos, etcétera, etcétera. Eso es resultado de una construcción en la cual se unificó en una imagen representadora. Pero eso no existe desde el principio. Y de hecho, hay muchísimas patologías en las cuales esto no se logra, o se logra parcialmente, y en proceso de regresión se pierde por completo. Y entonces el cuerpo se extiende más allá de los límites físicos. Por ejemplo, que crea que le ha salido una cola de dinosaurio, ¿no? Son los famosos pacientes psiquiátricos. Él se imagina que le ha salido una cola de dinosaurio y cuando uno pisa la cola, grita y llora y sufre y le duele porque su representación de lo que es el cuerpo es otra, distinta. Entonces, que nosotros hablemos como si fuera natural de una unidad psicofísica, eso no es natural. Eso es producto de una construcción que tiene que ver con el narcisismo primario, con el yo, con las identificaciones primarias y con un modelo de relación inicial que son las relaciones duales. ¿Se entiende? Sí. Profe, yo ahí, del texto del narcisismo, en la primera parte yo me había marcado una parte del texto que le quería preguntar porque no la estaba comprendiendo, pero creo que tiene que ver con lo que recién nos está explicando. En la página 8 dice, Ahora pero el vamos análisis... a que termine con la explicación. Ah, dale. Bueno. Entonces, después viene una segunda etapa donde, ¿qué sucede? La libido sale del ello y ¿a dónde va? ¿A dónde va? Al yo. Al yo, a esa representación. Y de ahí Al mundo externo. y ahí a los objetos del mundo externo. ¿Mm? Bien, ahora, esa relación también se puede desligar, ¿sí? Y volver otra vez sobre el propio yo. ¿Por La qué? introducción sería eso. Exacto. ¿Por qué se desliga? Porque resulta que muchas veces hay situaciones en la realidad que impiden que se satisfaga así como lo desea, ¿sí? Así como lo desea el yo, hay situaciones que impiden que se satisfaga. Entonces, ¿qué hace? Obviamente evita el displacer y busca el placer. ¿Y cómo lo hace? Desvincula la energía que está puesta sobre el objeto y la vuelca sobre las representaciones de objeto que están en el yo. Acuérdense que no hay interacción con objeto en el mundo si no hay una representación de objeto. Así como ha habido una representación del yo, también hay una representación de objeto. ¿Sí? Si no, no hay interacción. Entonces, se desvincula la libido que estaba dirigida hacia ese objeto y que por algún motivo no se pudo satisfacer y se vuelve a cargar sobre las representaciones de los objetos que están en el yo. Y ahí tenemos un retorno de la libido que va a funcionar en el modelo de lo que se llama narcisismo secundario. Siempre el móvil es la evitación del displacer y la búsqueda del placer.
Entonces, se desvincula y se revincula en las representaciones de objetos que tiene. Eso es lo que dice esa frase que vos señalaste. Volvé a leerla en voz alta a ver si queda claro. Así, nos vemos llevados a concebir el narcisismo que nace por replegamiento de las investiduras de objeto como un narcisismo secundario, que se edifica sobre la base de otro, primario, por múltiples influencias. El modelo es el del narcisismo primario. Es decir, el narcisismo primario está asegurado el placer. ¿Sí? Porque toda la libido pasa por esa representación del sujeto. En el secundario no está asegurado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la libido sale al encuentro de los objetos del mundo externo y puede no encontrar la satisfacción. ¿Pero qué tiene? Tiene el modelo del retorno, ¿sí? Entonces, el primario sirve como modelo para el secundario. Se asegura el placer en el retorno a la representación de objeto. Y ahí sí se obtiene la satisfacción anhelada, obviamente en el plano de la fantasía. ¿Sí? Porque esa construcción, esa representación de objeto no es el objeto, sino que es una representación que contiene algunos rasgos del objeto, pero otros no. Entonces, vaya a saber qué cosas el sujeto, en la representación de objeto, en esa representación de objeto, qué cosas se incluyeron del objeto y qué cosas no. Entonces, ahí hay que trabajar sobre eso, es lo que está planteando ese punto que vos señalas. ¿Se entiende? Ok, ahora veamos lo que habías dicho vos, Antonella. No sé qué Bueno, profe, la página 8 es, o por lo menos yo lo tengo en la página 8, es Introducción al narcisismo, y en el capítulo 1. Empieza desde la página 81, en el tomo 14. Ajá. La página, perdón, sí, la página 72. Tiene razón, Lilian. 72. Sí, la página 72. Ajá. ¿Qué dice? Pero el análisis muestra que en modo alguno Perdón, ¿cómo párrafo? Ah, el párrafo, los el enfermos. párrafo con, ajá, Sí. dice, pero el análisis muestra que en al modo alguno han cancelado el vínculo erótico con las personas y las cosas, aún lo conservan en la fantasía, vale decir, han sustituido los objetos reales por los objetos imaginarios de su recuerdo, o lo han mezclado con estos. Por un lado, y por el otro, han renunciado a emprender las acciones motrices que les permitirían conseguir sus fines en esos objetos. Sí. Claro. Pero acá lo que está diciendo es eso que estuvimos diciendo recién. Ajá, ahora lo comprendí. Diciendo es, bueno, esto es en los pacientes esquizofrénicos, etcétera, pero es como si él dijera en la otra que separó Milena, bueno, pero también todos tenemos lo mismo, el mismo mecanismo. O sea, el mismo mecanismo que utiliza el paciente esquizofrénico es el mecanismo que utiliza el paciente normal, el paciente neurótico. Ajá. Es un mecanismo general de la vida psíquica, el narcisismo. ¿Se entiende? Claro. Sí, sí, perfecto. Por eso decía que ahora cuando le explicó a Milena, estaba entendiendo también esto lo que había señalado. Claro. Sí. Acuérdense que cuando él habla, digamos, de todos los que sean trastornos psiquiátricos, etcétera, después lo que hace es indagar si esos mecanismos no se encontrarían también presentes en las personas comunes y corrientes. Por eso es que el narcisismo no es un problema de los pacientes psiquiátricos, es un mecanismo general, universal,
un elemento universal de la vida psíquica. Claro, de todos, digamos. Exactamente, eso es lo que hay que entender. ¿Sí? Ahora, hay dos cosas a pensar. Hay en una parte, él da una definición del narcisismo, que es interesante pensarlo, no sé si alguno lo ha encontrado, y el otro elemento es si alguno ha encontrado esa parte donde habla de su majestad el bebé, para ver qué quiere decirnos con eso. Es la página 88, Ajá, donde habla sobre su majestad del bebé. bien, vamos ahí, eso ya es capítulo 2. Sí, terminando el capítulo 2 sería. Exactamente. Bien. Lo que sí sería, es todo un párrafo, es todo lo mismo, así que no sé por dónde podría empezar a leer No todo. todo, porque desde pero también prevalece. No, pero léelo todo, el narcisismo primario. Ah, bueno, desde el 87. 87, exacto. El narcisismo primario que suponemos en el niño y que contiene una de las premisas de nuestras teorías sobre la libido, es más difícil de asir por observación directa que de comprobar mediante una inferencia retrospectiva hecha desde otro punto. Perdón, o sea, ahí lo que está diciendo es que esta temática del narcisismo primario, uno la observa directamente. Observamos, nos ponemos a ver los niños chiquitos y enseguida vemos ese narcisismo primario. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Que ahora vamos a tratar también nosotros de descubrir, ¿sí? Seguimos. Si consideramos la actitud de padres tiernos hacia sus hijos, habremos de discernirla como renacimiento y reproducción del narcisismo propio, a mucho abandonado. O sea, ¿qué está diciendo ahí? Ese narcisismo del niño, ¿de qué se alimenta? De las actitudes Narcisismo de los padres. Claro. O sea, toda esa ternura que los padres le provocan es lo que envuelve, sería ese narcisismo primario. Sí, Eso es, tiene un trasfondo fuertemente egoísta, si se quiere, ¿no? Es decir, es el propio narcisismo de los padres, que hace mucho tiempo ya fue abandonado, ese se satisface de vuelta cargando en los bebés, los niños. esto es lo que hablaba Lacan del estadio del espejo, ¿no, profe? Claro, 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 todo eso se Ah, relaciona, bien. todo Bien, eso se bien. va relacionando. Seguimos. La sobreestimación, marca inequívoca que apreciamos como estigma narcisista ya en el caso de la elección de objeto, gobierna, como todos saben, este vínculo afectivo. Perdón, vamos a parar ahí. Fíjense la cantidad de cosas que dice en esa oración. Comienza diciendo la sobreestimación. ¿Qué quiere decir eso? Que estima por demás que hay un exceso. Un exceso y que no necesariamente tiene que ver con la verdad. No es necesariamente algo real. Yo me imagino que él va a ser un gran jugador, un gran científico, un gran no sé qué, un gran no sé cuánto, pero que no corresponde necesariamente con la verdad. Eso es lo primero que aparece, ¿sí? Es decir, hay una sobreestimación. ¿Cómo se manejan los padres con sus hijos? ¿Con qué? Ahí dice, ¿con qué? Con anhelos, deseos. Y con la sobreestimación. Con sobreestimación. Con una sobreestimación. O sea, el discurso que dice el papá, obviamente no necesariamente va a representar la verdad. Por eso van a tapar y van a decir, no, mi hijo, no, la escuela son así, la maestra no le quiere, mi hijo no es así, ¿sí? O no, a mi hijo no le puede estar pasando esto, no, esto debe ser lo que piensa esta psicopedagoga. O sea, porque hay una sobreestimación. ¿Se entiende? Entonces, lo primero que dice es que hay una sobreestimación. Y dice que esa es la marca inequívoca que apreciamos como estigma narcisista. ¿Qué es un estigma?
Una marca sería. O es como una, sí, eso, Una señal. Sí, una marca, algo que está en el cuerpo y no se puede quitar. Que donde estemos no se puede ocultar, donde estemos se va a llevar. Por ejemplo, uno que sí mismo ya trae ya consigo mismo. sí, una mancha en la cara, por ejemplo, ¿sí? No se puede ocultar, ¿sí? O alguna persona que le falte un miembro, ¿sí? Ya sea tronco superior, tronco inferior, o que no tenga, haya perdido la vista en uno de los ojos, o la audición, son estigmas, son marcas, ¿no? Que no se pueden ocultar. Bueno, y acá lo coloca en la misma categoría. ¿Sí? Esa sobreestimación es una marca, dice, inequívoca de este estigma narcisista. Claro, eso sería, profe, ahí lo que como que nos estás queriendo, no, lo que nos quiere decir como que esta marca que cada uno conlleva, me pongo de ejemplo yo con mis hijas, me hace ser como ciega, digamos, en ese vínculo afectivo que no me deja ver otras cuestiones, digamos, de manera objetiva, por así decirlo, Sí, no tan así, pero porque tengo este vínculo directo de madre e hija. sí, pero ¿y qué pasa del lado del hijo, de la hija? Marca su narcisismo también. Claro, pasa a ser constitutivo de su vida. Eso pasa a ser constitutivo. Pero aún, o sea, digamos al comienzo, después ya no. No, queda siempre. Por eso dice, cuando tiene un hijo, vuelve otra vez con su viejo narcisismo, que fue relegado, vuelve otra vez a reflotarlo. Bien. O sea, ese narcisismo se amolda, pero no desaparece, se amolda a la realidad, pero no desaparece. En cuanto Bien. vuelve a aparecer. Vuelve a aparecer, por ejemplo, cuando una persona está enferma, vuelve a aparecer cuando tiene un hijo, vuelve a aparecer cuando tiene un gran éxito. ¿Mm? Es decir, en todos los lugares donde uno puede encontrar alguna vía de canalización de eso, vuelve a aparecer. Bueno, ahí está. ¿Entiende? Eso es lo importante que Sí. ustedes puedan pensar. Que eso pasa a formar parte del carácter de la persona, pasa, es una marca indeleble, ya no se va más. Y que surge de esa relación de padres e hijos. Que eso es lo que habíamos visto en la clase anterior, en el encuentro anterior, si fue sábado o en una clase, donde hablábamos de que antes que prestar atención a cuestiones genéticas o a cuestiones, digamos, de otra índole, él prestaba atención a la historia en términos vinculares. Porque eso es lo que va a ir marcando. Y eso es lo que está diciendo acá. La sobreestimación, marca inequívoca que apreciamos como estigma narcisista, ya en el caso de la elección de objeto, gobierna, como todos saben, este vínculo afectivo. O sea, ese vínculo afectivo va a estar gobernado ¿por qué? Por esa marca. ¿Y cuál es esa marca? El La narcisismo, la sobreestimación. O sea, la misma persona cree que puede más de lo que puede. Eso es lo que está diciendo. ¿Se entiende? Porque la sobreestimación no es solamente, como decíamos hoy, lo que los papás cargan sobre el niño. ¿Qué pasa del lado del niño o niña? Él o ella también cree que puede más. Claro. ¿Se entiende? Eso es lo que dice Lacan con el espejo. Ese niño o ¿Cómo esa sería niña. un ejemplo de sobreestimación? Dar de más, digamos, al niño. ¿Cómo? ¿Cómo sería un ejemplo de sobreestimación?
dar de más o No, dar de más, depositar mucho. no, dar de más no, creer que el otro, porque en realidad no es dar nada, es creer que el otro puede. Creer que el otro puede más de lo que puede. Y que eso tiene que ver con el amor del padre al hijo. El problema es que esto le causa, queda como marca para el sujeto, y el sujeto tiene que entender que toda la construcción se hizo a partir de ¿qué? De una sobreestimación, que no es real, y que hasta puede ser peligrosa. Porque si te hace creer que vos podés tal cosa, que vos sos la más perfecta, que vos sos la más no sé cuánto, si no se trabaja eso, puede ser muy dañino. Si vos te crees que sos perfecta, no vas a tener amigas, nadie va a querer juntarse con vos. Entonces vas a estar en un problema. Pero no es dar, no es un problema de dar. Uno le puede dar un montón y trabajar, ayudar a trabajar el narcisismo, o le puede dar justo y necesario y no trabaja el narcisismo, o le da poco y no trabaja el narcisismo. Son dos cosas distintas, no tiene que ver con dar. Tiene que ver con las expectativas que Sí, deposita claro. el padre. Claro, pero las expectativas no de los hijos, sino las expectativas de los padres. Claro. Es un tema absolutamente egoísta. El problema es que acá hay un trasvasamiento. Lo que yo pongo en marcha, yo como papá pongo en marcha, no es un problema que me queda a mí. Afecta a ese chico o a esa chica. Claro, porque él va absorbiendo eso y con eso se va a ir constituyendo. Moldea, claro, moldea todo su ser. A ver, un segundo que están golpeando ahí. Un segundo. La sol. Entonces no tiene que ver con lo que uno da, no es eso. Uno puede dar poco y sin embargo fomentar el narcisismo. ¿Sí? Tiene que ver con lo que uno transfiere, ¿sí? Proyecta, ¿sí? Y es una cuestión totalmente egoísta. Seguimos. Así prevalece una compulsión a atribuir al niño toda clase de perfecciones, para lo cual un observador desapasionado no descubriría motivo alguno, y a encubrir y olvidar todos sus defectos, lo cual mantiene estrecha relación con la desmentida de la sexualidad infantil. Fíjense lo que dice. Prevalece una compulsión. O sea, una compulsión es una fuerza que no se puede parar. ¿En qué consiste esa compulsión? En atribuir al niño toda clase de perfecciones y a encubrir y olvidar todos sus defectos. ¿Sí? O sea, las dos cosas. Prevalece una compulsión a atribuir al niño toda clase de perfecciones y a encubrir y olvidar todos sus defectos. Pero además ahí agrega que cuando encubrir y olvidar todos sus defectos es que mantiene una estrecha relación, dice, con la desmentida de la sexualidad infantil. ¿Qué es lo que no quiere ver el papá? La sexualidad. La sexualidad infantil. ¿Sí? Porque ahí empiezan todas las búsquedas, todas las exploraciones, y eso se lo ve como defectos. ¿Sí? O sea, que los niños sean asexuados, que no tengan sexualidad, como los angelitos, ¿sí? Que sean asexuados. Entonces se está planteando eso. Se está planteando eso, ¿no? Es decir, que
se le atribuye perfecciones de las que carece, y al mismo tiempo también se encubre y se olvidan muchos defectos. Y esto tiene que ver directamente con la sexualidad infantil. ¿Se entiende lo que es el mecanismo? ¿Mm? O sea, pierdo la cabeza de ver las cosas tal como son y le veo cosas o no veo cosas. Le veo cosas que no existen o no le veo cosas que están existiendo. No, mi hijo no se masturba. No, mi hija no se masturba. Por ejemplo, ¿no? ¿Se entiende lo que estamos diciendo o no? Sí, Sí, profe, ahora sí. sí, profe. Ok, ¿qué piensan de esto que estamos diciendo antes de seguir con el párrafo? Porque es importante que vayan a ver cómo van asociando o qué es lo que van pensando. Porque eso es un universal, a ver, ese es un universal de todos nosotros. De todos nosotros, digamos, ¿no? Es decir, ese juego donde mi papá o mi mamá me dieron más posibilidades de las que yo tenía y desmintieron mis propias exploraciones sexuales, eso lo tenemos todos. ¿Sí? Entonces, todas mis exploraciones sexuales que se convirtieron en formas de obsesiones, de masturbaciones, etc., esas desaparecieron. Y de eso está constituido ese vínculo. Y no solamente que está constituido el vínculo, sino también mi propia personalidad se moldeó con eso. Por eso dice como un estigma. Entonces, ¿qué les parece eso? A mí me llevó a preguntarme que, o sea, si bien esto ya sería, por así decirlo, dentro de lo normal, porque como usted dice, ya es lo que todos, cada uno de nosotros pasamos así de esta misma forma, ¿no es cierto?, en donde hay esto de sobrecargar las perfecciones, por así decirlo, y Sí. ocultar lo que sería la parte de la sexualidad, que si bien entonces ya está normalizado en todos. Pero a lo que voy es entonces lo necesario para que se forme así todo lo que viene después. O sea, así es como tiene que ser. Sí, O sí, sí. Obviamente que no termina ahí, ¿no es cierto? Eso es el punto de partida. Y necesariamente es así. Pues lo que viene es el trabajo que cada uno tiene que hacer, porque ese narcisismo puede resultar muy peligroso, ¿no? Por ejemplo, que uno continúe con la desmentida de la sexualidad, que fue lo que hicieron los padres. O que al revés, que uno continúe con cosas que uno supuestamente puede hacer y que no las puede hacer, o no le gustan, porque resulta que en el camino se encontró con otras miles de cosas que desviaron su interés para otro lado, y no para el lado donde quería que fueran los padres. ¿Se entiende? Es decir, uno tiene que trabajar con eso. como que tratar de mediar Claro, eso. tiene que ir trabajando, porque por algo, digamos, se utiliza el mito de Narciso, y Narciso se muere. Narciso termina la historia muriéndose, ahogándose en su propia imagen. O sea, es una advertencia de que en el ser humano hay cosas que hay que trabajarlas, porque si no te pueden conducir a la propia muerte. Y no como elementos externos, sino como elementos internos. Y entre eso está esto. ¿Qué sería para el niño desmentir esa sexualidad, profe? ¿Cómo él o sea, con la carga que posee de los padres? Que no sepa que le gusta, que supuestamente se acomode a todo, y no defina bien qué es lo que le gusta, ¿no? Porque la sexualidad infantil tiene que ver justamente con el placer, lo que me gusta. Esto me gusta, esto no me gusta, esto no me interesa, no me jodas con esto, pum. Y esto me gusta, esto me interesa, por esto voy a ir. Ahora, la desmentida causa estragos, porque la persona no sabe qué es lo que quiere. Y aparte, profe, si mal no entendí por lo que está explicando, esta sobreestimación que llevan los padres con los niños, con los hijos, durante las fases, porque ahí es donde él va desarrollando su sexualidad,
es lo que después le va a acarrear problemas porque él no acepta. Él no puede aceptar porque él todo cree que es perfecto, todo cree que es hermoso, no puede ver sus imperfecciones porque tiene ese padre que va a creer que todo está bien, o sea, no O sé, sea, que las relaciones de su hijo para el día de mañana para con el otro están todas bien, que el problema es siempre el otro, no va a aceptar que él tiene un problema. y por otro lado, lo que estábamos diciendo también, o sea, yo a través de la sexualidad infantil, ¿qué es lo que busco? Lo que a mí me interesa, lo que a mí me gusta. ¿Sí? La exploración que yo hago en la sexualidad infantil me va a permitir decir, bueno, a mí en la vida me va a gustar esto. Ahora, cuando esto está desmentido, se corre el riesgo de que ese niño que después se convierta en un adulto no sepa qué es lo que quiere. Se amolde a todo, pero no es feliz, porque no sabe qué es lo que quiere. ¿Se entiende? Es central esto, ¿eh? Es muy importante que lo podamos pensar así en profundidad, porque si una persona no sabe qué es lo que quiere en la vida, y bueno, va a andar así dando tumbo. Profe, Sí. pero esta vez mentira, o sea, por más que los padres nieguen la masturbación del niño, por ejemplo, ¿eso no implica igual que lo deje de hacer el niño o le prohíben hacerlo? Eso no entiendo. No, puede no hacerlo, puede hacerlo al contrario, puede hacerlo de manera compulsiva, puede que quede ligado a la masturbación y no se desvíe a otros objetos, porque repito, la sexualidad infantil comienza en las exploraciones del propio cuerpo, pero después se deriva a otras cosas, a otros objetos, cuando hablamos de la sublimación. Ahora, si esto es desmentido, o no aparece, o aparece compulsivamente, como un desafío, pero con el peligro de que quede fijado a la masturbación, y no es ese el destino final, ese es el punto de partida. Después de ahí se tiene que desprender y buscar otros objetos. Por eso es que esto es importante que uno lo tenga bien claro. Porque acá se está jugando el desarrollo del sujeto. Cuando dice esa desmentida, está diciendo eso, la desmentida de la sexualidad infantil, y bueno, no le va a permitir al sujeto encontrar lo que le gusta. Profe, y eso también puede acarrear, por así decirlo, estas situaciones en las que el niño para tomar una decisión o para algo siempre necesita que esté ese adulto, porque por él solo no puede, o sea, necesita hacer algo y bueno, voy a esperar o voy a ver la situación en la que mi padre o mi madre me apruebe para realizar dicha acción, o sea, por él mismo no puede decidir la Sí, decisión por ejemplo, concreta. empieza y después no continúa, y uno lo Ah, escucha y al principio parecía que era la solución a su vida y después no puede terminar. claro. Entonces, porque no es lo mismo que una persona entre dudando en algo que otra persona que entre con todo, y después al tiempito ya no puede terminar. Ahí algo está pasando, ¿no? Entonces, eso es lo que está diciendo acá. Por eso es que esto es importante trabajarlo. Porque nos está hablando de un elemento que es absolutamente constitutivo de todo el psiquismo. Proseguimos. Pero también prevalece la proclividad a suspender frente al niño todas esas conquistas culturales cuya aceptación hubo de arrancarse al propio narcisismo, y a renovar a propósito de él la exigencia de prerrogativas a que se renunció hace mucho tiempo. Claro, fíjate, eso que estábamos diciendo, ¿no? Hay una proclividad a suspender frente al niño todas esas conquistas culturales. Vamos a decir que, bueno, acá hay miles de objetos, elegí vos cuál es el objeto que a vos te va a hacer bien. ¿Qué vas a conseguir en la vida? Bueno, yo quiero ser artista.
Y bueno, trabaja para eso. ¿Se entiende? Es decir, cuando está esa desmentida, eso no aparece. Porque el narcisismo justamente lo que hace es vuelca todo para adentro y no hacia afuera. Entonces, todas las conquistas culturales que son enormes se pierden. Se pierden todas y va todo para adentro. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Sí, sí, profe, o por lo menos yo sí lo entiendo lo que lo que explica. Bueno, seguimos entonces. El niño debe tener mejor suerte que sus padres. No debe estar sometido a esas necesidades objetivas cuyo imperio en la vida hubo de reconocerse. Esa es la fantasía de Sí. los padres, ¿no? Es decir, que mi hijo no sufra. Que el hijo tenga la mejor vivencia que tuvo los padres. Sí, que yo voy a trabajar para que no le pase lo mismo que me pasó a mí. Sí, eso es lo que está moviendo al padre, ¿no? Y eso es lo que se va transfiriendo en el narcisismo. O sea, la fantasía es negar las condiciones objetivas de la vida. Que en más de un caso son carencias. Seguimos. Enfermedad, muerte, renuncia al goce, restricción de la voluntad propia no han de tener vigencia para el niño. Las leyes de la naturaleza y de la sociedad han de cesar ante él y realmente debe ser de nuevo el centro y el núcleo de la creación. ¿Digo? Sí. His Majesty the Baby, como una vez nos creímos, debe cumplir los sueños, los irrealizados deseos de sus padres. El varón será un grande hombre y un héroe en lugar del padre, y la niña se casará con un príncipe como tardía recompensa para la madre. O sea, para la madre. ¿Sí? Te vas a casar, pero no porque vos querés casarte, sino por satisfacerme a mí. Vas a ser un gran hombre de no sé qué, de negocio, lo que fuere, pero no porque a vos te guste, sino para mí, para que yo me sienta bien. Es para cumplir con esa sobreestima que da. Exacto. Seguimos. El punto más espinoso del sistema narcisista, esa inmortalidad del yo que la fuerza de la realidad asedia duramente, ha ganado su seguridad refugiándose en el niño. A ver, ¿y ahí qué nos está diciendo? ¿Por qué dice que esa frase es interesante? Porque dice que ¿cuál es el punto más espinoso del sistema narcisista? La La inmortalidad. inmortalidad del yo. La inmortalidad del yo. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué el yo es inmortal? En ese sistema de construcción narcisista. Y por la Porque siempre sobrecarga va. que tuvieron sus padres al niño, profe. ¿Cómo? Porque, Perdón, porque ha ganado esa seguridad. ha O por ganado. la sobreestimación que tuvieron esos padres sobre el ese niño. O sea, lo la- hace sentir No, pero ¿qué es lo que hacen lo, los papás? ¿Qué es lo que hacen los papás? Sobreestima. lo sobreprotegen, sería. Sí, ¿y cómo hacen eso? No dejándolo hacer las cosas que por ahí saben que No tenga hambre, claro, que no esté sucio, que no se aburra, que no, todo lo que sea, evitar que tenga un displacer. relación con la realidad objetiva y que le muestre alguna limitación. Claro. O sea, sobre eso se construye el sentido de inmortalidad del yo en el sistema narcisista. Ningún elemento objetivo de la realidad que le ponga un límite, que no se ponga triste, que no se aburra, que no entienda,
¿no? Entonces la mamá, por ejemplo, Como que lo reprime. claro, Como que complace, profe, a todo lo que el niño desea o quiere. o sea, nada que ponga un límite. Entonces, la primera cosita que no entiende ya va a buscar la maestra particular para que entienda, Claro. ¿no es cierto? O está un poquito, qué sé yo, así triste, no, ya hace algo para que no esté triste. ¿Sí? O está, no sabe siquiera si está enfermo, pero por ahí alguna cosa ya, vamos a llevarla al control médico. Profe, y cuando son niños, cuando son bebés, o sea, no bebés, pero ya cuando, por ejemplo, puede ser un ejemplo cuando el niño quiere jugar o hacer otra actividad y ya le dan el chupete o le dan el pecho para que, o sea, que esté teóricamente tranquilo y no haga otra cosa. Sí, Eso pero ese es el también. sistema de interpretación que tiene el adulto, de que está Ajá. intranquilo. Claro, por eso. Interpretación que, como todo sistema de interpretación, puede ser fallido. Sí, sí, Entonces, interpreta que le pasa tal cosa y le da el chupete. Y a lo mejor no es eso, es otra cosa. claro. Pero no importa, cualquier cosa que evite que el chico se sienta mal por él, por el Claro. adulto. Ojo. Sí. Profe, yo era niñera en una casa y la nena tenía 2 años y a mí me prohibían que la nena llore. Se le tenía que dar todo o dejar hacer todo y la mamá me dijo porque querían que ella tenga un buen día, que si ella lloraba significaba que iba a tener un mal día. Claro, sí, sí, sí. Sí, no, seguro, esas cosas son terribles. Terribles, ¿no? O sea, ¿qué sentido de realidad va a tener un chico que al cual le cubrimos todo, 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 todo? No, no tiene ningún sentido de realidad. Le hace mal. No te digo que lo ponga a sufrir todo el tiempo, pero es inevitable que en algún momento te atrases un poco, es inevitable que en algún momento se enferme, que se golpee, que no entienda algo, que se aburra. Es inevitable. Profe, de ahí también empieza a surgir toda la problemática del fracaso, del no poder enfrentar el día de mañana ya tema del fracaso, ¿verdad? Claro, claro. Sí, sí, sí. Por eso dice ahí, ¿no es cierto? Debe cumplir los sueños, los irrealizados deseos de sus padres, ¿no? El punto más espinoso del sistema narcisista es esa inmortalidad del yo, que la fuerza de la realidad asedia duramente, ha ganado su seguridad refugiándose en el niño. O sea, la inmortalidad del yo se refugia ¿en dónde? En el niño. En el niño. Por eso dice, no quiero crecer, no quiero ser grande, no quiero tener responsabilidades, no quiero estudiar, no quiero trabajar. ¿Se entiende? Es decir, cuando te dice así un chico, te está diciendo esto. Terminamos el párrafo. El conmovedor amor parental, tan infantil en el fondo, no es otra cosa que el narcisismo redivivo de los padres que en su transmutación al amor de objeto revela inequívoca su prístina naturaleza. Bien, ¿se entiende? ¿Se entiende? Es decir, que Profe. los padres viven a través de los niños, ¿Cómo? que los padres viven a través de sus hijos. Sí, 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 sí. ¿Qué decías, William? Usted había dicho antes como que el padre no quería, no me acuerdo muy bien, pero como que no querían que el chico sufra, pero por los adultos o algo así. ¿Qué dijo? Y sí, porque es el propio sufrimiento del adulto el que no se aguanta. O sea, Porque al verlo sufrir al niño es como que se ve sufrir él, se ve. es inevitable que en algún momento sufra, no lo vas a exponer al sufrimiento. Y también, digamos, vos te mentalizás de que sí, de que eso puede pasar, puede suceder. Sí. Y eso, o sea, el narcisismo entonces tiene que ver como si fuera el ego propio de los padres que no... Claro, sí, sí, sí.
Sí, bueno, quiero que voy a llevar a mi hijo no lo llevo a mi hijo qué sé yo, por ejemplo, al gimnasio, porque no hay ninguno cerca de mi casa y no quiero que sufra, que esté yendo de un lado Solo. a otro, quiero que sea algo cómodo, algo cerca. ¿Se entiende? Sí. Y el narcisismo ese que el chico va teniendo, ¿no es propio entonces? ¿O es, o sea, es como el narcisismo de los padres que va recibiendo, pero Sí, a ver, nada es totalmente propio de uno, sino que surge siempre en relación con otros. Ahora, una vez que se instala, uno tiene que trabajar. ¿Esto qué quiere decir? Es como si dijéramos, bueno, vos no tenés la culpa de lo que te depositaron en vos, pero vos tenés el trabajo de revisar eso que te depositaron, porque puedes jugarte en contra. ¿Se entiende? Es decir, qué sé yo, mi papá creía que yo iba a hacer no sé qué tal cosa, igual, es un problema de mi papá, y mi mamá creía que no sé qué tal cosa, igual, son problemas de ellos, pero está en mí que yo revise eso. Soy yo el que tengo que revisar, es mi propia vida. Yo no le quiero desilusionar a mis papás, dicen los chicos a veces, ¿no? Pero y todas las relaciones humanas tienen desilusiones. Cada vez que vos armas tu propio camino, ¿qué haces? Los desilusionás. Porque vos elegís, querés ir a vivir a tal parte. ¿Por qué te fuiste a vivir a otro barrio? ¿Por qué no alquilaste algo acá cerca? Y no, porque me gusta ese barrio. O es más barato. Pero vos no querés estar cerca de nosotros. Ya no nos querés más. Una malagradecida. Claro. ¿Se entiende? O sea, es lo que ellos hayan depositado en nosotros, bueno, no es nuestra culpa. Ahora, cada uno tiene que trabajar con eso. Porque si no, sí se te arma un problema. ¿Se entiende? Sí, profe. Eso es lo que dice él cuando habla de su majestad del bebé. Pues realmente se siente como un rey. Un rey, ¿qué pasa? ¿Recuerdan que en las cortes de la época antigua había bufones? ¿Sí? ¿Qué? Bufones. ¿Y para qué No eran sé. los bufones? Ah, bufones, para para divertir divertir al rey. Para El entretener. rey no se Para tiene- entretener, y si para que no se aburra y no se enoje, se llega a aburrir y ruedan las cabezas. mataba a todo. Sí, sí, sí. Él tiene que estar divertido siempre. Entonces, bueno, y las mejores ropas, no tiene que tener colores que solamente él usa, La comida también. la comida, es decir, todo el centro del universo está ahí. Por eso no se junta con la gente, pone un montón de secretarios y secretarios y secretarios que le van frenando. Entonces él no se relaciona con quien no quiere relacionarse, se relaciona con quien quiere, etc. Como si fuera un rey. Entonces muchas veces nos encontramos con esos chicos, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Y la mamá o el papá le atienden todas las cosas. ¿No es cierto? O sea, está jugándose obviamente el propio narcisismo del papá o la mamá, que no está dejando que se instale algo que lo va a ayudar a vivir en la realidad. Porque ¿qué dimensión de la vida va a tener un chico que no quiero, y bueno, y se saca eso que no quiere? O quiero, y se trae eso que quiere. Una visión un poco distorsionada de la realidad. Porque si bien es cierto que hay todos estos elementos de la realidad psíquica, también están los elementos de la realidad objetiva. ¿Qué le vamos a hacer? Es así. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Y después, no sé si ustedes descubrieron
el concepto que él da de narcisismo en algunas de las partes, como para ir trabajando. Y lo otro es el enamoramiento. También podemos leer eso como para, les va a ayudar a... Sí, profe, eso ayer estábamos hablando con la profe Meyer también, cuando uno deposita esa energía en el otro, Sí, y como que queda, a falta de algo, queda, al depositar toda esa energía en el otro, él queda sin nada, por así decirlo. Entonces eso es lo que después produce el enamoramiento, porque tiene todo eso que a vos te falta, que te lleva a fantasear, a ilusionarte y no ver realmente cómo es el sujeto. Entonces la profe Meyer por ahí lo que nos decía es que a través del psicoanálisis esto es importante porque te lleva a que vos realices ese proceso no a través de lo que te falta, sino realmente de lo que tenés y de cómo se da y cómo se encuentra esa relación, digamos. así es. Sería el que está en la página 97, el párrafo 3, ¿Qué cosa, Milena? que habla del enamoramiento. Ah, sí, sí, sí. Sí, ahí tenés una de las referencias. A ver, ¿y qué seleccionaron de ahí? Le leo, profe, una partecita que seleccionamos ayer, Sí, que ahí, está ahí en la página 97, sí, que dice: el enamoramiento consiste en un desborde de la libido yoica sobre el objeto. Esto era lo que yo le estaba comentando, que es cuando uno pasa, ¿no? Tiene la virtud de cancelar represiones y de restablecer perversiones. Eleva el objeto sexual a ideal sexual, puesto que en el tipo de apuntalamiento o del objeto adviene sobre la base del cumplimiento con condiciones infantiles de amor. Puede decirse, se idealiza a lo que cumple esta condición de amor. sí. Ahora, si suben un poco, por donde comienza la primera oración que dice yo se empobrece, ahí tienen otros elementos. Sí. Yo se empobrece en favor de estas investiduras, así como del ideal del yo. O sea, de las investiduras de objeto y de las investiduras del ideal del yo. Porque van de la mano. Cada vez que uno se enamora de alguien, ¿qué hace? Una parte de la energía se dirige al objeto y otra parte se dirige al ideal. Esta es la parte en la que habla y dice que mientras una más aumenta, la otra disminuye. Sí, o sea, a ver, cuando está planteando acá el enamoramiento, ¿sí? Siempre es un juego donde una parte de la energía se dirige al objeto y otra parte al ideal del yo. ¿Sí? Porque ahí está la relación de yo y super yo, siempre está presente. Entonces, eso es lo primero que va a aparecer ahí. Y vuelve a enriquecerse por las satisfacciones de objeto y por el cumplimiento del ideal. O sea, la energía se dirige al objeto y al ideal. Y se enriquece ¿cómo? Con la satisfacción de objeto, Por el cumplimiento del del ideal. ¿Sí?
Es decir, se desglosa la energía y tiene dos objetivos distintos. Satisfacción de objeto y satisfacción del ideal. El cumplimiento del ideal. Sería como una satisfacción al objeto, o sea, al mundo exterior sería, y para el sujeto mismo, que sería para ese ideal. Cumplió con el ideal. Yo quería encontrar una persona así, 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 y la encontré. Pero eso, digamos, se cumplió haciendo este paso de energía, digamos, ¿no? Sí, pero lo que se entiende es que el enamoramiento implicaba un desglose de la energía hacia dos lados. No es solamente lo que No, eso no. al ideal. Claro. Bien. Si no, sería una cuestión que no sería intrapsíquica, no sería psicoanálisis. Acá lo que hay que entender es que el yo desglosa su energía dirigiendo una parte al objeto y otra parte al ideal. O sea que, o sea, lo que voy es que uno no se enamora así a simple vista de lo que ve, sino que eso que está viendo cumple con su ideal. Claro, claro, si no, no hay enamoramiento. Tiene que cumplir con ese doble juego. Por un lado, el objeto tiene que tener ciertas características, pero por otro lado, esas características se refieren al ideal. Si no, no se produce. Es un doble juego. ¿Se entiende? Tiene que cumplir con esa regla. Porque si no, no explicaría desde un punto de vista psicoanalítico. Lo explicaría desde otro punto de vista, pero no sería psicoanálisis. Para que sea la lectura psicoanalítica estrictamente, tiene que cumplir así como plantea. Es decir, que se dirige al objeto y al ideal del yo. Por eso dice, el ideal del yo ha impuesto difíciles condiciones a la satisfacción libidinal con los objetos, haciendo que su sensor rechace por inconciliable una parte de ella. No es cualquier persona de la cual vos te vas a enamorar. Porque si te enamoras de cualquier persona, eso está hablando mal de vos. Cualquiera te viene bien. No tenés amor propio. No sabes elegir. ¿Pero pasa también eso? ¿O no? ¿O sí? Claro, pero ese es el reproche. Ah. ¿No es cierto? Es decir, bueno, ¿y qué clase de persona sos vos? Cualquiera te viene bien, no sabes elegir. Y en ese caso se puede considerar que no hay, o sea, porque el ideal del yo tiene que estar. No, está siempre, no es cualquiera. Por eso por eso dice, el ideal del yo ha impuesto difíciles condiciones a la satisfacción libidinal con los objetos. No es cualquier objeto. ¿Se entiende? Es decir, pone sus limitaciones. Donde no se ha desarrollado un ideal así, la aspiración sexual correspondiente ingresa inmodificada en la personalidad como perversión. Ser de nuevo, como en la infancia, su propio ideal, también respecto de las aspiraciones sexuales, he ahí la dicha a la que aspiran los hombres. O sea, que desaparezca ese ideal que está trabajándome en la cabeza, ¿sí? Y que me está poniendo freno, y que yo encuentre la satisfacción en cualquiera, ese es el ideal, ¿sí? La fantasía, digamos, pero no es el ideal del yo. Es lo que se busca, es eso. Entonces, ahí viene lo que había planteado, que el enamoramiento consiste en un desborde, ¿no es cierto? Profe, Sí. quiere decir ingresa inmodificada en la personalidad como perversión, donde empieza, donde no se ha desarrollado un ideal así, la aspiración sexual correspondiente ingresa inmodificada en la personalidad como perversión. Y porque para que la sexualidad se oriente, tiene que haber un ideal.
Profe, ese ideal se forma como perversión. Es decir, la característica del sujeto en la perversión es que no está problematizado por ese ideal, por si me va a querer, si no me va a querer, si me va a amar. Por ejemplo, el caso de la violación, ¿no? Decir, bueno, pum, busca a alguien que sea accesible y punto. Que son formas de perversión. No está buscando, no estamos hablando de un enamoramiento, de buscar a alguien, la preocupación por si me va a querer, si se va a fijar en mí, que tengo que mejorar mi aspecto, mi conducta, etcétera, para que la otra persona se fije en mí, etcétera. Eso no entra en una perversión. Eso tiene que ver con un ideal. La perversión es todo mucho más directo. Pero el problema es que ahí no hay ideal. Y esa es la problemática que está hablando ahí. ¿Se entiende? ¿Qué decías, Noelia? No, profe, yo le iba a decir que siempre uno cuando, volviendo a la infancia, se toma como ideales a los padres, por ejemplo. Y alguna característica o algo igual, así sea inconsciente, por ahí busca en la otra persona, en la persona de la que se enamora, ¿puede ser eso? Sí, también, sí, pero ya pasa a formar parte del ideal del yo. Acuérdense que eso ya es ideal del yo. Ya no es el papá, etcétera, como personaje real, sino ya pasa a formar parte del ideal del yo. Ya es una representación que no es el padre, es una representación del padre. Bien. ¿Algo más con respecto a esto de introducción del narcisismo? Profe, hola, ¿me escuchan? Sí. Hola. Hola. ¿Por dónde empiezo? Profe, yo tengo un problema con el concepto porque me está costando demasiado comprenderlo. Y acá cuando ustedes hablan sobre el cumplimiento del ideal, yo quería preguntarle si está bien entenderlo al narcisismo. Primeramente, lo hemos visto en Evolutiva 1, cuando el bebé nace, bueno, quien cumple esa función lo va narcisando, es decir, lo va cargando con toda esa energía, va previendo todas sus necesidades para que no sufra, para que no llore, para que lo cambie, lo alimente y todo lo demás. A medida que uno va creciendo, puedo entender entonces que el narcisismo se va convirtiendo en una conducta propia, del cual cuando soy consciente con todas estas experiencias que yo tuve por parte de mis padres, en este caso, de quien me protege y quien me nutrició, cuando llego en un estado, por ejemplo, acá del enamoramiento, este cumplimiento del ideal que dice, vuelve a enriquecerse por las satisfacciones del objeto y por el cumplimiento del ideal. Ahí ya entraría en juego el tipo de narcisista que soy realmente, es decir, la verdad que no es que me estoy queriendo enamorar mucho, entonces, porque como dice, a lo que uno mismo es, a lo que uno mismo fue, a lo que uno quería ser, y en cambio si me enamoro, ya sería el tipo de narcisista dependiendo del apuntalamiento que yo tuve. Esto que yo le acabo de decir es a grandes rasgos, más o menos está bien, porque me está costando demasiado este concepto. En principio, cuando vos hablas de lo de evolutiva, ¿sí? Sí. Siempre tenemos que recordar que sobre lo autoconstruido se instala la sexualidad. Siempre. ¿Sí? Acuérdense que eso es un principio, una característica de la sexualidad infantil. Sí. Hace apoyada en lo autoconservador. ¿Sí? Pero después no sigue los pasos necesariamente de lo autoconservativo.
Ujú. El ejemplo de eso es del lado del bebé, que mama y después succiona. Y cuando Sí, está sí. succionando no tiene que ver con mamar, porque ya terminó la parte de alimentación. ¿Sí? Lo mismo sucede del lado del adulto. El adulto pone en marcha ciertas prácticas de carácter autoconservativo sobre las cuales se viene a insertar lo sexual. O sea, prácticas ligadas al cuidado, a la alimentación, a la higiene, etc., sobre las cuales lo sexual se infiltra y ni siquiera la persona, el adulto, sabe que está infiltrándose. Ese es un principio general de la sexualidad infantil. Nace apoyada en prácticas autoconservativas, pero prontamente tiene su propio camino. Tanto del lado del niño como del lado de los padres. ¿Con esto qué queremos decir? Que cuando el adulto pone en práctica esas actividades de cuidado del niño, le hace prácticas autoconservativas, eso arrastra a prácticas sexuales. De que le gusta, que le excitan mucho, que le producen rechazo, etc. ¿No? Por ejemplo, que la mamá sienta asco de limpiarle al bebé, no tenga problema en darle la teta, pero limpiarle al bebé le produce un asco. ¿Sí? Le encanta darle la teta al bebé, pero limpiarle, no. No se aguanta el olor, no se aguanta la textura, no se aguanta. ¿Y ahí de qué está hablando? De la sexualidad de la mamá. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Sí? Eso es muy importante que nos quede claro. Entonces, a ver, ¿con esto qué quiero decir? Estamos haciendo una lectura de los procesos evolutivos desde el campo psicoanalítico. O sea, cuando un papá o una mamá pone en marcha las prácticas de cuidado de los bebés, desde el punto de vista psicoanalítico, siempre está presente la sexualidad. La de los padres y la del bebé. Entonces, toda la sexualidad del adulto está puesta en marcha ahí y la construcción de sexualidad que está haciendo el bebé se pone en marcha a partir de lo que percibe de la sexualidad del adulto. Si la mamá no lo toca cuando está sucio y tiene que tocar otra persona, o si lo toca pero lo hace rápido, sin mirarla, sin jugar, no es lo mismo que la mamá que se pone a jugar con el bebé mientras lo está cambiando, le está limpiando, etc. Y eso se percibe y eso da lugar a conformaciones de sexualidad distintas en cada caso. ¿Está? O sea, repito, para hacer una lectura psicoanalítica de procesos del desarrollo. ¿Sí? Por eso es que Freud va a decir, desde el principio está la sexualidad. No es que aparece cuando el chico tiene 12, 13 años, no. Está desde el principio. Eso es en primer lugar, respecto a lo que vos decías. Entonces, desde el principio está una corriente de sexualidad que pasa, por ejemplo, si el bebé empieza a tener la dentición y empieza a morder el pezón y la mamá le encanta que le muerda. Está hablando de la sexualidad de la mamá, distinta de otra mamá que dice, no quiero que me muerda. Ya es tiempo de que empiece el destete porque no me gusta. Está hablando de la sexualidad de la mamá. Y con ese dispositivo de la sexualidad de la mamá, a partir de ese dispositivo, el niño construye su sexualidad. Si a ella le encanta que le muerdan el pezón, y el niño cada vez más fuerte, muerde, y ella se deja morder, y después aguantate.
lo que se te sube a la cabeza. Pero porque vos le marcaste ese camino. O sea, la sexualidad está presente desde el minuto cero. Desde el minuto cero. Entonces, está presente desde el primer momento. Después viene lo que vos estabas planteando del ideal. También de vuelta, para hacer una lectura psicoanalítica, en cada acto de enamoramiento siempre hay dos escenas que están jugando. La escena de la relación del yo con el objeto y la relación del yo con su ideal del yo. Vamos a suponer que este sujeto se enamora de un objeto, pero que no cumple al 100% con el ideal del yo. Y tendrá que resolver. Tendrá que resolver cómo es el asunto. ¿Qué pasó si el ideal era una mujer así muy culta, muy educada, y la que se enganchó no es precisamente eso? Le va a generar un conflicto que tendrá que resolver. Por ejemplo, Se haya enganchado si es que no coincidía con su ideal. ¿Cómo? O sea, ¿cómo puede ser entonces que se haya enamorado si no conectó con Porque su le ideal? atraen otras cosas, le atraen otros aspectos, por ejemplo, de carácter erótico. ¿Sí? Ahora, porque acuérdense que el yo tiene triple vasallaje. Con el super yo, con la realidad y con el ello. Vamos a suponer que eran un grupo donde todos tenían su pareja y estos dos quedaron solos y bueno, se juntan. O puede ser que le atrae sexualmente, pero no cumple con ese ideal. Entonces, ¿qué va a plantear eso? Va a plantear que el yo tiene que resolver la problemática. ¿Para qué te hice estudiar si te enganchaste con un, ¿cómo es? Con un mecánico que ni terminó la secundaria y yo te hice estudiar en la universidad, que vos sos una chica y qué sé yo, tú, bueno, ¿sí? Entonces, ahí surge, el yo va a tener una dificultad, porque el ideal está así, tú. Y qué sé yo, a lo mejor el tipo no tendrá estudios, pero es un tipo que es agradable, la trata bien, ¿sí? Cuidadoso, etcétera. O sea, ahí aparecen también las tensiones que cada uno tendrá que resolver. Pero siempre aparece una doble escena. La externa en relación al objeto y la interna en relación al ideal del yo. Siempre tenemos que contemplar la doble escena. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Sí, profe, justamente esa era la duda que yo tenía, pues había escuchado que dijo que para que se produzca el enamoramiento del objeto como que debía cumplir ciertos requisitos del ideal del yo. Entonces, eso también era mi duda, si muchas veces pasa que se termina enamorando de otro y yo no sabía si era que el ideal se terminaba adaptando o cambiando o Sí, si es se una mantenía negociación. firme. Claro, una negociación. Por ahí alguno no querrá y bueno, y le verá los defectos. Intentó pero no pudo, etc. Pero sí, es una negociación. Por eso es el triple vasallaje del yo. O sea, me siento cómodo con ella o me siento cómoda con él por tal cosa, aunque no es tal así, que son distintas, son variedades muy grandes con respecto a esa situación. Porque, digamos, ahí yo me siento atraído por el objeto, pero después al mismo tiempo no cumple mucho del ideal y bueno, tengo que resolver qué hago. Por ahí coincide un poco, por ahí no. Por ahí se pone a estudiar el muchacho, la chica. ¿Se entiende? Por ahí yo también relativizo las cosas que yo fui planteando como importantes.
por ejemplo, veo que mi compañera se casó con un, qué sé yo, con un médico y la maltrata un montón, o sea, parece que tan mal no me fue, poniendo que apenas ni terminó el secundario. ¿Se entiende? O sea, todo va a depender de cómo uno resuelve este triple vasallaje del yo. Que está presente, por supuesto que está presente en el enamoramiento. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Profe, una duda antes de continuar. En el narcisismo primario, porque no estoy segura si la característica que plantea el texto, los dos caracteres, ¿es únicamente para los parafrénicos o es para todos los dos caracteres de delirio de grandeza y el extrañamiento? Con lo que comienza el libro. Sí, en la página 72 plantea para a lo que él denomina parafrénicos, Sí. de que muestran dos rasgos fundamentales de carácter dentro de lo que sería este narcisismo primario y normal. Sí. El delirio de grandeza y el extrañamiento. Lo que yo quiero saber que si esto es en el narcisismo primario para todos. No, ese es en el parafrénico. Ah. Ese es en el parafrénico, sí. Bueno, pensaba que era para todos. No, ese es en el parafrénico. Bueno, entonces, están más o menos entendiendo. Acuérdense, 2 o 3 cositas vamos a sacar como idea para que ustedes se sigan guiando. Cuando se habla de autoerotismo, se está hablando de un cuerpo que está totalmente fragmentado. ¿Sí? Cuando se habla de un narcisismo primario, hablamos de representación de objeto, de cuerpo, perdón. ¿Sí? Entonces, la libido ya pasa por esa representación. Y cuando se habla de narcisismo secundario, estamos hablando de un retorno de la libido sobre las representaciones de objeto. ¿Y cuando se habla del líbido objetal? Y es la libido cuando está volcada hacia afuera. Que es la misma. ¿Es la libido que se encuentra dentro de ese periodo de narcisismo? No, es la libido que está volcada hacia afuera. Cuando está hacia afuera se llama libido objetal y cuando está hacia adentro se llama libido narcisista. Pero es la misma. No son dos libidos, es una sola. Solamente que cuando va hacia afuera se llama libido La objetal. vuelca. Cuando vuelve se llama libido narcisista. ¿Le puedo leer una parte del texto que realmente no entiendo nada de lo que dice? Perdón, ya leemos ahí. Lo que sí no hay que confundir es que son dos cosas distintas, narcisismo primario y narcisismo secundario. Eso sí. Ahora, libido objetal y libido narcisista es la misma, solo que uno está dirigido afuera y otro para adentro. Ahí no hay diferencia. Es la misma libido que va para afuera o que viene para adentro. Pero lo otro sí hay que diferenciar, el primario del secundario. ¿Sí? ¿Leo? Sí. En la página 91, el último párrafo. Dice, la formación de un ideal del yo se confunde a menudo en detrimento de la comprensión con la sublimación de la pulsión. Que alguien haya trocado su narcisismo por la veneración de un elevado ideal del yo no implica que haya alcanzado la sublimación de sus pulsiones libidinosas. No entiendo nada de lo que dice ahí, profe. Ajá. No, y ahí está planteando que una cosa es que uno tenga un ideal y otra cosa es que uno haya desarrollado o no la sublimación. Que es lo que ya decíamos en clases anteriores o en reuniones anteriores, donde uno puede tener un ideal desarrollado, pero no puede accionar hacia ese ideal. No puede hacer las negociaciones. ¿Qué es la sublimación? Un dispositivo que permite desplazar la energía de un objeto a otro y por ende se vuelve más flexible. ¿Qué es un ideal? El ideal es la adherencia
a determinadas formaciones sin negociación. O sea, el ideal te dice, bueno, queremos esto, queremos esto, queremos esto, punto. No te está hablando de la capacidad de conseguir eso que vos querés. Okay. Lo otro es el accionar para conseguir lo que vos querés, que es distinto de tener un ideal. Por eso dice eso que vos estás planteando. Por eso después dice, el ideal del yo reclama, por cierto, esa sublimación, pero no puede forzarla. Claro. Y ahí aclara, la sublimación sigue siendo un proceso especial, cuya iniciación puede ser incitada por el ideal, pero cuya ejecución es por entero independiente de tal incitación. Ahí interviene todo el proceso educativo y todo el apoyo que se le puede dar. ¿Para qué? Bueno, no te salió, pero vamos a intentarlo de vuelta, vamos a probar por otro lado, vuelve a intentarlo, no te desesperes, no te quedes en eso que te salió mal, prueba de vuelta, etc. ¿Qué estás haciendo con eso? Desarrollando la sublimación. Claro. Lo otro es el ideal. Tiene que salir bien. Entiendo. Sí, entiendo, ahora entiendo. No te dice cómo, simplemente te dice, bueno, tiene que salir así. Sí. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, les decía, lo primero que tenemos que recordar es que no confundir el narcisismo primario con el secundario. Que el narcisismo primario surge de la relación de los padres con ese hijo. ¿Sí? Que ahí hay un trasfondo que son los ideales, los sueños de los padres. No son los del chico, sino los de los padres. También es importante que ustedes recuerden que siempre detrás de todas esas prácticas de autoconservación están las prácticas sexuales, siempre presentes. Por eso se dice que la sexualidad nace apuntalada y siempre está presente, del lado de los padres y del lado del bebé o niño. Y también, profe, esto que dijo hoy, que cuando hablamos del narcisismo primario, hablamos de una relación dual. También, sí, sí. Ahí no aparece el ideal. No, es solamente eso que está pasando en ese momento y punto. Que en el caso de toda la libido objetal, cada vez que se produce una vinculación, hay una representación, se conforma una representación del yo, del objeto, perdón, en el yo, y se disocia la libido, una parte dirigida al objeto y otra parte dirigida al ideal. Y que cuando no coinciden, obviamente se instala un conflicto que el yo tiene que resolver, buscar la forma en que encuentra esa solución. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Más o menos queda clara la idea de qué es el narcisismo. Elemento que está presente en todos nosotros. Elemento que está desde que se formó nuestra infancia en relación a los padres y que tiene esa característica que decíamos hoy de desmentir la sexualidad infantil. Bien, bueno, si están más o menos ahí, dejamos acá y nos vamos a ver, bueno, el lunes no hay clases. No hay clases porque es el día del educador, pero igual yo voy a entrar un rato en el enlace, bueno, voy a probar 10:30. Si entramos si está habilitado el enlace de la universidad, entramos por ahí. Si no, entramos por le doy un Google Meet
Y nos juntamos por ahí, o por ahí que está esta posibilidad que ahora estamos teniendo de Sí, Antonella. profe, yo le puedo dar, no hay problema, el bueno. tema del ingreso. Yo lo que le quería preguntar es, el lunes, esta clase que vamos a tener, ¿va a ser para las dos comisiones o solo para una? Así como veníamos dando, una virtual, una presencial. No, para O las las dos. dos virtuales. Ah, Para- bien, para las bien, dos. bien, súper. Súper. Para las dos comisiones, para adelantar un poco. Entonces yo lo que les propongo es que de acá al lunes lean más cosas de esta de introducción del narcisismo, a ver si les queda claro, para consultar otras cosas, y también que lean un poco lo de la CAM, del estadio del espejo, para complementar. ¿Sí? Entonces, esto que nosotros vemos acá, de Freud, es la base sobre la cual se apoya el estadio del espejo. Okay. Sí. Si trabajan bien esta, si les queda claro todo esto, si no, lo primero que se hace es se trabaja aclarando esto, y después vamos a estadio del espejo. ¿Sí? Sí, entonces, profe. el lunes nos encontramos, aunque sea un rato. Bueno, Sí. profe. Bueno, Sí, profe, bueno. Buen fin de semana, que descansen. Igualmente, profe. Chau, chau. Gracias, profe. Bueno. Hasta luego, profe. Gracias.